Los reformadores protestantes reformaron la Iglesia, no la rehicieron desde cero. Divulgaremos su trabajo y especialmente su catolicidad. Esa fue la frase con la que lanzamos Catolicismo Reformado hace apenas unos meses. ¿Por qué elegimos el nombre Catolicismo Reformado? Creemos que es valioso recuperar el uso que los reformadores protestantes le dieron al calificativo de católico. Esto es así porque en un principio la palabra católica significaba simplemente universal. Sin embargo, con el paso del tiempo llegó a tener otros significados. Por ejemplo, cuando la Iglesia se enfrentó con los cismáticos o herejes, católica ya no solo significaba universal en el sentido de que la Iglesia está en todas partes, sino que también llegó a significar tener la doctrina correcta, lo que conocemos comúnmente como ortodoxia. En ese mismo contexto, católica también adquirió el significado de universal, pero no solo en el sentido de estar en todo lugar, sino también en el sentido de que la Iglesia recibía gente de toda tribu, lengua y nación, sin discriminar entre hombres, mujeres, esclavos o libres. Esto fue sumamente importante para diferenciarse de los gnósticos, quienes alegaban que solo unos iluminados tenían acceso a la fe correcta. En resumen, católico llegó a significar entonces la Iglesia que está en todas partes, recibe a toda clase de personas y posee la doctrina correcta. Por estas razones, cuando una iglesia protestante cambia en su profesión del credo la palabra católica por universal, está perdiendo varios significados históricos que han unido a la iglesia por 2 milenios. Por otra parte, los reformadores se veían a sí mismos como católicos y no le concedieron a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana el calificativo de católico. Es decir, para los reformadores, ellos eran los verdaderos católicos, mientras que la Iglesia de Roma no era verdaderamente católica, puesto que ella se había apartado drásticamente de la fe histórica. Es por eso que a dicha iglesia los reformadores la trataron de romanistas o de papistas. El pastor reformado Daniel Haidt, en su artículo ¿Por qué católico reformado?, que puedes leer en nuestro sitio web, explica que Juan Calvino escribió al cardenal romano Jacopo Sadoleto diciéndole lo siguiente: nuestro acuerdo con la antigüedad es mucho más cercano que el tuyo. Todo lo que hemos intentado hacer ha sido renovar esa antigua forma de la Iglesia, que si bien al principio fue mancillada y distorsionada por hombres analfabetos de carácter mediocre, luego fue escandalosamente mancillada y por poco destruida por el pontífice romano junto con su pandilla. Calvino también le dijo al rey Francisco I de Francia lo siguiente: no dudo ni por un momento que nuestra fe sea nueva para ellos, ya que para ellos tanto Cristo mismo como su evangelio son nuevos. Además, le dijo audazmente al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V lo siguiente: en las Escrituras tenemos una prueba clara de esta nuestra doctrina, que de hecho no debería llamarse nuestra, sino de la Iglesia Católica. Otro reformador, Pedro Mártir Vermigli, sigue de cerca esta misma idea. Él aseveró que no proponemos ninguna novedad, sino que hemos vuelto a la fuente de la enseñanza pura y apostólica, manteniendo la continuidad, la comunión y la hermandad con todos los santos padres y los obispos que fueron verdaderamente ortodoxos. No hemos rechazado a la Iglesia, sino que hemos vuelto a ella. Al separarnos de los romanistas, por lo tanto, no hemos abandonado la Iglesia, sino que hemos huido de un yugo intolerable y de una conspiración formada en contra de la doctrina del Evangelio. El reputado historiador de la Iglesia, Philip Schaff, explica esta distinción de la siguiente manera: hay una gran diferencia entre el catolicismo y el romanismo. El primero abarca a todos los cristianos, ya sean romanistas, ortodoxos griegos o protestantes. El segundo es en su propio nombre local, sectario y exclusivo. La Santa Iglesia Católica es un artículo de fe. La Iglesia romana ni siquiera se nombra en los antiguos credos. El catolicismo se extiende a lo largo de todos los siglos cristianos.
El romanismo propiamente dicho data del Concilio de Trento. El catolicismo medieval miraba hacia la Reforma. El romanismo excluye y condena la Reforma. Así, el judaísmo antiguo, representado por Abraham, Moisés y los profetas hasta Juan el Bautista, preparó el camino para el cristianismo como su fin y cumplimiento. Mientras que el judaísmo, después de la crucifixión del Mesías y destrucción de Jerusalén, se ha vuelto hostil al cristianismo. El catolicismo es la fuerza del romanismo. El romanismo es la debilidad del catolicismo. Teniendo claro por qué usamos el calificativo de católicos, vale decir que decidimos usar el calificativo de reformado en vez de calvinista, puesto que la tradición reformada no es representada por un solo hombre. Además, tanto Lutero como Calvino jamás se vieron como figuras dignas de ese tipo de tratos. Lutero, en una de sus reflexiones, menciona lo siguiente: lo primero que pido es que la gente no haga uso de mi nombre y que no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? La enseñanza no me pertenece, tampoco fui crucificado en favor de nadie. San Pablo, en 1 Corintios 3, no toleraría que los cristianos se nombraran de Pablo o de Pedro, sino solo cristianos. Como yo, pobre bolsa apestosa de gusanos que soy, voy a llegar al punto de que la gente llame a los hijos de Cristo por mi malvado nombre. No es así, queridos amigos. Acabemos con los nombres partidistas y llamémonos cristianos, pues es la enseñanza de Cristo la que tenemos. A su vez, otros teólogos reformados jamás se vieron identificados en un nombre con Calvino, Lutero, Zwinglio o Bullinger. Por ejemplo, el teólogo reformado francés Daniel Tossanus indicó que otros los llaman calvinistas, pero nosotros somos la Iglesia Evangélica Católica. Además, no fuimos bautizados en el nombre de Lutero ni en el nombre de Calvino, sino en el nombre de Cristo. Consideramos que William Perkins, el padre del puritanismo, encapsula adecuadamente nuestra intención detrás del término catolicismo reformado, al afirmar: por católico reformado me refiero a aquel que mantiene los mismos artículos esenciales de la religión cristiana en línea con la Iglesia de Roma, sin embargo, al mismo tiempo descarta y rechaza todos los errores doctrinales que corrompen dicha religión. Ahora que hemos explicado el origen del nombre catolicismo reformado, es importante destacar que todo nuestro contenido, es decir, artículos, podcasts y cursos, tienen como propósito recuperar el consenso católico de la Iglesia enmarcado en sus concilios ecuménicos. Por ejemplo, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Además de hacer uso y defensa de credos y confesiones históricas, como el credo de los apóstoles, el credo niceno, los 39 artículos de la religión cristiana, la segunda confesión helvética y la confesión de fe de Westminster. Además, deseamos promover una alta estima por los padres de la Iglesia, los sacramentos, la liturgia cristiana histórica, el teísmo cristiano clásico, la apologética clásica y un confesionalismo sano. Para conocer más sobre nuestro proyecto, visita catolicismoreformado.com.